caso de acoso en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, con Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social, que está ya en la línea telefónica. Un gusto, como siempre, saludarte, Bianca. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy contenta de estar otra vez aquí en la columna Violeta. No, igual también, nos encanta tenerte por acá de manera alternada junto con Leila Acedo. Cuéntanos, Bianca, esto ha dado muchísimo de qué hablar, este caso que además se volvió viral, que lo pudimos observar porque quedaron grabadas imágenes, que esto pues no siempre ocurre porque habrá quienes hemos sido a lo mejor víctimas de acoso en la calle, pero nadie nos ha grabado y nos quedamos con eso. Cuéntanos. Con la duda social de si es verdad o no, ¿no? Exactamente. Bueno, Ujú. como tú mencionas, pues recientemente se hizo público este video en el que en un recorrido, podría decirse no oficial, porque la presidenta dijo que iba saliendo de un evento, que iba a otro lugar y se le hizo más sencillo irse caminando porque estaba a 5 minutos que irse en carro porque estaba a 20, ¿no? Entonces, en este recorrido se ve a la presidenta saludando a las personas, como siempre, ¿no? Y entonces podemos observar que fue tocada y fue como sujetada por un hombre sin que ella diera su consentimiento. Y bueno, más allá como de las opiniones políticas que generó este hecho, vamos a reflexionar un poco sobre el acoso sexual, ¿no? Y también el contexto social en el que vivimos como sociedad, ¿no? Que lo hace posible. Y bueno, para comprender este hecho lo vamos a situar dentro de lo que se conoce como la cultura de la violación, que suena fuerte, ¿no? Pero este término no se refiere únicamente a agresiones sexuales graves, sino que son un conjunto de ideas, prácticas y normas sociales que hacen que las invasiones al cuerpo de las mujeres pues se vea como algo normal o algo que no es importante o que es inevitable, ¿no? Y al referirme como inevitable, como a esta normalidad, entre comillas, que se le da a que, así como en una idea, en un imaginario muy binario, hombres y mujeres, que el hombre no puede controlar sus instintos y entonces tiene que hacerlo, ¿no? Pero entonces estas ideas, prácticas y normas sociales se hacen en lo cotidiano y a veces no nos detenemos como a reflexionar si está bien o está mal, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque minimizan el contacto físico no consentido, como vimos en el caso de la presidenta. Se le resta gravedad a situaciones que generan incomodidad o intimidación. Se responsabiliza también a las mujeres de evitar o manejar estas situaciones y también muchas veces se justifica a quien invade el espacio personal de otra persona, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva, lo que ocurrió con la presidenta no es un hecho aislado, no es algo que pase de vez en cuando y precisamente por eso es significativo, porque incluso la mujer con el cargo político más alto de nuestro país, en un hecho público y cotidiano, como ir caminando por la calle, donde había cámaras, protocolos y seguridad, ¿no? Pues como presidenta sabemos que está rodeada de un montón de seguridad, incluso así pues experimentó la invasión de su espacio corporal y lo pensemos como si esto sucede, como con todas las cámaras encima de ella, con gran cantidad de vigilancia y visibilidad, pues entonces surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre en espacios privados, laborales, escolares o incluso familiares, donde puede que no haya testigos, donde puede que no haya apoyo o incluso posibilidades de denuncia, ¿no? Y pensando lo que desde lo que mencionaba la cultura de la violación, este tipo de acciones no se dan solamente por decisiones individuales, sino que son sostenidas por aprendizajes sociales, es decir, formas de relacionarnos que naturalizan o normalizan el acceso a ciertos cuerpos, ¿no? Como en este caso al cuerpo de las mujeres. Y bueno, esta forma como de normalizar el acceso a otros cuerpos se reproducen
cuando se les resta importancia o se descalifica a quien señala esta invasión, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de que, por ejemplo, el clásico de que si está guapo, entonces no es acoso, y si está feo, entonces sí es acoso, ¿no? Y yo creo que aquí como lo más importante, lo que queda como en medio, si está, independientemente de si una persona es atractiva o no atractiva para la otra persona, pues es el principio de consentimiento, ¿no? Porque el consentimiento no es implícito, no se sobreentiende y no se debe de suponer. Al contrario, se debe de preguntar, se escucha y se respeta, y sobre todo, por ejemplo, hablando de menores de edad, ¿no? Ahí sí, el otro día estaba escuchando un video, ¿no? De si es no, es no. Y en el caso, por ejemplo, de las menores de edad, si es sí, es no, porque es una menor de edad, ¿no? Y bueno, Claro. pues promover entornos más seguros implica también acciones concretas, como justamente reconocer los límites personales y los propios, perdón, los tuyos y los de otras personas, ¿no? Preguntar también antes de establecer contacto físico, y también es importante como atender señales verbales y no verbales de incomodidad, a veces justamente por la forma en la que hemos sido construidas hombres y mujeres. A las mujeres nos cuesta decir que no, pero te das cuenta con con este lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje físico que está causando como una incomodidad, ¿no? Y también es importante nombrar y cuestionar prácticas que se han normalizado, como la invasión del cuerpo, del espacio personal de otras personas, ¿no? Uh-huh. Y también es importante decir que no es una exageración el hablar de perdón, mi perrito, porque es tan problemático que una persona haya tocado a otra, porque justamente es una oportunidad para desnaturalizar comportamientos que muchas mujeres vivimos cotidianamente, tanto en el espacio público como el transporte público, en la escuela, Sí. en centros de trabajo, y visibilizar que estas situaciones contribuyen a construir una cultura del respeto al cuerpo y al espacio personal de otras, de todos como sociedad, ¿no? Uh-huh. Okay. Es importante, y dentro de las acciones, porque justamente después de que pasó esto, se hizo como un diagnóstico como muy rápido tanto del marco legal, y entonces se establecieron como 7 acciones que iban a implementar para evitar que esto ocurriera, y dentro de esas acciones se nombraba como tratar de aportar para cambiar la cultura de justamente cómo nos relacionamos hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad, tanto hombres como mujeres? Pues yo creo que ahí sí es como normalizar el preguntar antes de tocar a otra persona, observar el lenguaje corporal de la otra persona, y nombrar la incomodidad en el momento, ¿no? Para los hombres es importante, eh, mm, y no en un sentido como de señalar, sino desnaturalizar algo que se ha socializado y se ha normalizado, ¿no? Como por ejemplo, revisar la idea de que el acercamiento físico, mientras sea normal o amable, pues no está mal, pero sí es importante como reconocer que la intención no anula el efecto, porque aunque no se haga con maldad a veces o con la intención de incomodar a la otra persona, si a la otra persona ya le está incomodando y lo estás viendo en su lenguaje corporal, pues como esta introspección de quizás detenerte, ¿no? Y escuchar sin estar a la defensiva cuando alguien marca un límite, ¿no? Uh-huh. A veces las mujeres, cuando decimos que no, somos señaladas de locas, de exageradas, y entonces es como una invitación a detente un poco y escucha lo que te están diciendo, ¿no? Y para el caso de las mujeres, no lo digo como una carga, sino como en este sentido de que las mujeres podemos decidir qué es lo mejor para nosotras, pues es importante
en esta cultura de cambiar, si es que esa es la intención, pues validar la propia incomodidad que sentimos, ¿no? Y si algo no se siente bien, es muy válido decirlo. También hablar con otras mujeres para nombrar experiencias y romper con la normalización. Y bueno, también pedir apoyo cuando sea posible. Ahora se habla mucho, por ejemplo, que de la zona salva, que son estos como espacios donde supuestamente, y luego supuestamente porque al menos yo no he tenido la necesidad de utilizarlos y no he conocido a alguien que haya tenido esa necesidad de utilizarlos, pero supuestamente se promueve, ¿no? Como esto de que si te sientes en peligro puedes acudir a uno de estos lugares, y yo creo que como esas pequeñas acciones pudieran pensarse que contribuyen a generar estos cambios, ¿no? Al final de cuentas, hablar de acoso sexual es importante porque nos permite, pues, pensar que podemos construir entornos donde el respeto hacia el cuerpo de las personas no es una excepción, sino una regla básica de convivencia, y también porque no se trata de culpabilizar, sino de aprender a relacionarnos desde el consentimiento, que yo creo que es una palabra que tendríamos como que utilizar más seguido, desde la escucha y el reconocimiento de lo que siente la otra persona, independientemente si es hombre o mujer, ¿no? Un poquito por ahí va la reflexión del día de Claro. hoy. Oye, Bianca, nos queda un minutito nada más, ya por último para cerrar. Fíjate que también como parte de este plan que tú comentabas, pues también se está revisando, ¿no? La normativa y demás, y la intención se supone es que este tipo de situaciones, el acoso, el abuso y demás, sea considerado delito grave en todas las entidades de nuestro país. ¿Y cómo estamos en Sonora en ese tema? Pues de hecho el día ese que se presentó Ujú. la directora de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, hizo como un breve diagnóstico y entonces puso el mapa de todas las entidades, y en el caso del estado de Sonora, al igual que pasa como con otras leyes, se menciona que digamos que sí está tipificado, o sea, sí se puede nombrar, pero hasta ahí no pasa nada. Entonces, si la intención es que se convierta como un delito a nivel federal, creo que se tendría como sí que avanzar más en el caso del marco legal, y no nada más es eso, sino también porque se habla también incluso de promover las denuncias, pero de nada sirve promover denuncias si no hay personal sensibilizado. Que cuántas veces no hemos escuchado que hay violencia en el entorno familiar, y entonces la clásica de que el Ujú. policía dice que luego la va a perdonar, o que si no trae golpes visibles, pues no esa denuncia no va más allá. Entonces yo creo que sí es importante como hacer esta armonización con las leyes, pero sensibilizar al personal, que la denuncia realmente tenga como ciertos protocolos para que surja efecto, porque luego ocurre esto de la revictimización, ¿no? Y entonces las personas dan pasos hacia atrás y prefieren no denunciar porque es una de ir vueltas y vueltas y que no pase nada, ¿no? Ujú. Es Muy bien. muy complejo, pero bueno, esperemos que algo pase, y también, no sé, siempre me hace como mucho pensar en esto de homologar las leyes. Hay otras leyes que también andan por ahí como en el aire y no han sido retomadas, que tienen que ver con violencia hacia las mujeres, y yo creo que es una oportunidad importante para poner atención en estas otras Bien. violencias que también requieren ser atendidas. Muy bien, pues ahí está el análisis. Muchas gracias, Bianca. Como siempre, un gusto, un placer tenerte por acá en la sección Columna Violeta. Que tengas una excelente semana. Al contrario, muchas gracias, igualmente, nos escuchamos pronto. Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e